y luego en la segunda parte voy a revisar lo que es la medicina y algunas leyes que aplican a la medicina, como el HIPAA, para revisar algunos conceptos que se necesitan conocer. Bueno, entonces los signos vitales. Vamos a comenzar. Los signos vitales es una parte esencial de la visita de cualquier especialidad, ya sea pediatría, medicina interna, y hay que darle mucha importancia a la toma de signos vitales, ya que los resultados de los signos vitales nos dan un claro mensaje de qué puede estar pasando, si es una situación de una patología o qué tipo de patología está afectando al cuerpo. Entonces es un indicador de homeostasis, que es una del balance interno del cuerpo y tiene que ver con la situación general de salud de cualquier persona. Entonces, cualquier variación es importante conocerla. Ser muy exacto en la toma de los signos vitales es esencial, ya que variaciones de los signos vitales indican la presencia de enfermedad o las desapariciones de procesos normales que probablemente van a necesitar tratamiento o modificación en los tratamientos. Hay que ponerle mucha atención a eso. Entonces, los signos vitales también los conocen como los signos cardinales. Tenemos la temperatura, el pulso, la respiración, la presión arterial. Serían como los 4 signos cardinales de los signos vitales. Y se abrevian, ahí lo ven ustedes en la pantalla. TR, TPR y la BP sería blood pressure, presión arterial. Hay algo que también son importantes, como son las medidas, como pueden ser la altura y el peso. Y estos datos también nos ayudan a calcular otros, como son el BMI, que es el índice de masa corporal, que también nos da un mensaje sobre las patologías incipientes en pacientes que se están convirtiendo en sobrepesos y van hacia la obesidad. Nos dan datos importantes de la parte grasa y tiene que ver también la circunferencia abdominal, es muy importante, además del BMI en personas adultas, nos dan otro dato. En niños también la circunferencia de la cabeza es importante, también como la circunferencia del pecho. Son medidas conocidas como antropométricas. Entonces, antes de empezar a revisar esto, quiero ver algunos factores que pueden influirnos en los signos vitales. Y pueden ser factores mixtos o de una sola origen. Pueden ser físicos o emocionales, o ser solamente físicos o emocionales. Pero podrían afectarnos los valores de los signos vitales. Hay que tenerlo en consideración. Muchos pacientes cuando llegan a las clínicas se presentan nerviosos, aprensivos, y esto podría ser una causa también de los signos vitales alterados. Hay que darles un momento de descanso, relajación, que podría ser un par de minutos, 2 minutos, 5 minutos, mientras el paciente se acomoda y podemos tomar los signos vitales entonces. Entonces el medical assistant debe tener una participación activa acá y ayudar a relajar al paciente, hacerlo sentir cómodo en la clínica antes de comenzar la toma de cualquier lectura de signos vitales. Pasemos entonces a ver algunos valores normales de signos vitales. Si ustedes ven a mano izquierda de la pantalla, tienen el grupo de edades. Luego tenemos la segunda columna es pulso, tercera respiración y la cuarta columna, que es la última de la derecha, es el presión arterial. Como podrán ver, por ejemplo, en niños muy jóvenes, infantes sería, vemos que los signos vitales, por ejemplo, vamos a tomar uno de ellos, el pulso. Si lo comparamos con el adulto, es bien rápido.
podría ser un pulso 120 hasta 160 en el recién nacido y ser normal en él. Y este mismo pulso al otro extremo, ser taquicardia. Entonces, como podrán ver acá, es muy rápido. La respiración también es muy rápida en el recién nacido. La presión arterial es un poco a la tendencia de estar baja. Luego tenemos a medida la edad del niño va aumentando, los signos, el pulso va disminuyendo en frecuencia, igual que las respiraciones, y sucesivamente a medida él crece 4 o 6 años, 7 a 11, ya adolescente, es muy parecido a lo que es en el adulto, de 60 a 100 sería el rango de pulso, abajo bradicardia, arriba taquicardia. Las respiraciones ya también tienen un esbozo del adulto, de 14 a 20 por minuto, respiraciones, y la presión arterial continúa un poco en la tendencia baja en el adolescente a medida crece a la edad de la adulto joven, ya es un valor como lo conocemos, de 120-80 sería el rango normal, y vamos a hablar de las presiones más adelante. Esto sería más o menos la vista general de las signos vitales, pulso, respiraciones y lo que es la presión arterial. Comencemos hablando de la temperatura, que es la temperatura es un balance entre pérdida y producción. Básicamente eso. ¿Cuánto calor perdemos? ¿Cuánto calor producimos? Eso es el cuerpo lo mantiene en balance y es la homeostasis de nuestro cuerpo. Se mide en grados, podría ser grados Celsius o grados Fahrenheit, dependiendo los países. Acá en Estados Unidos es más el Fahrenheit, un poquito al sur, México y todo lo que es sur, Centroamérica, Suramérica, la preferencia es en centígrados o Celsius. Entonces, el incremento de la temperatura en el cuerpo hace pensar que algo está pasando. Usualmente podría ser una reacción defensiva del cuerpo tratando de contrarrestar el crecimiento bacteriano o viral y podría ser como uno de los primeros signos de alarma en el cuerpo que nos avisan de que algo puede estar pasando y ya es un motivo de consulta. Entonces, ¿qué se conoce como fiebre? La fiebre también la conocemos como pirexia y es una definición muy popular y es que la temperatura está por arriba del valor normal. Podría ser por cualquier causa, como dijimos, podría ser una causa de inhibición bacteriano viral o otras causas. La temperatura puede subir por muchas causas, no solamente la presencia de bacterias o virus, sino que hay otros procesos. Aún medicamentos pueden hacernos que se aparezca pirexia. Entonces, la hiperpirexia es un extremo más allá de la fiebre o la pirexia. Es una fiebre alta, la cual puede ir por arriba de los 40 en Celsius y de los 104, 105 en Fahrenheit. Eso sería la hiperpirexia, lo que es en inglés sería una high fever, una fiebre bien alta. Y la pirexia podría ser abajo de lo normal, del rango normal de 37.4 hasta 39.9, sería una pirexia. Es una elevación, pero no ha llegado al umbral del 40 para llamarla hiperpirexia. Entonces hay diferentes formas de tomar la temperatura. Tenemos la forma rectal, la oral, axilar, y cada uno de ellos tiene un rango que hay que conocerlo para decir que ya hay un proceso febril. Por ejemplo, la rectal, una temperatura de 100.4 para arriba es considerado una elevación de la temperatura, una pirexia. La temperatura oral sería de 99.5 Fahrenheit para arriba, en Celsius 37.5, la axilar 98.6, 37. Y hay que conocer también otro término que se llama como fiebre de origen.
desconocido o FUO. Es una fiebre que se caracteriza por ser, como lo dijimos, arriba del rango normal, pero en este caso sería 100.9 y que tiene una duración ya considerada subaguda. Sería más o menos de 3 semanas en adultos y una semana en niños, en el cual el diagnóstico no se ha establecido aún y se desconoce la causa de la elevación febril. En esta pantalla ustedes pueden ver algunas imágenes al lado derecho y el nombre al lado izquierdo y nos indican algunos tipos de fiebre que hay que conocer. En este caso yo les pongo 3 acá. Tenemos en la parte superior que dice con fiebre continua y veamos la gráfica acá, la fiebre continua. Básicamente en este caso hay elevaciones y caídas. Si ustedes ven acá, se eleva de la parte normal de 37.4 por acá, elevaciones y caídas en un periodo de 24 horas, pero permanece por arriba del rango normal y nunca regresa a la parte normal acá. Y es por lo cual se le conoce como continua, porque el patrón es ese, de estar en descensos leves, mínimos, pero nunca alcanzar el valor normal. Esa sería la fiebre continua. Luego la de en medio es la intermitente, que sería una fiebre que podemos decir que va y viene, va y viene, va y viene, y nos da una imagen de como de agujas, spikes, y que podría llegar en algún momento de ese periodo de tiempo a la parte de promedio normal. Si ustedes ven acá, cruza la línea del 37, 98.6, y luego vuelve a elevarse, vuelve a regresar al rango normal y luego otra vez pega los spikes hacia arriba. Esa sería la fiebre intermitente. Luego tenemos la parte inferior, la fiebre remitente, que en esta vemos que tiene grandes fluctuaciones, bien evidentes, pero nunca regresan al valor del rango normal. Nunca. Rangos, variaciones, fluctuaciones grandes, sin llegar al valor normal. Y es una fiebre constante con fluctuaciones bien separadas y grandes. Esta sería la remitente, fiebre remitente. Entonces aquí tienen los 3 tipos: continuo, intermitente y remitente. Los 3 tipos de fiebre que hay que conocerlos, ya sea por la imagen o por el concepto que yo les dije. Ahora, ¿cómo podemos hacer el cálculo o la lectura de la temperatura? Hay unas fórmulas de conversión, si acaso ustedes no tuvieran una computadora. Ahora, actualmente en la computadora nos saca de mucho problema y es muy fácil meterse a una computadora y hasta uno puede poner en Google conversión de Fahrenheit a Celsius, Celsius a Fahrenheit, y la computadora lo hace casi de automático. Pero si acaso ustedes no tuvieran, hay fórmulas que se pueden guardar en un papel pequeño y fácilmente uno logra el objetivo. Por ejemplo, cómo llegar a Celsius. Aquí está la fórmula. Tenemos el Fahrenheit menos 32 multiplicado por la división de 5 sobre 9, que aquí se los hice de un solo, y nos da el valor. Yo le puse 100, entonces el 100 es 37.7. 100 menos 32 y luego multiplico por 0.555555 y me da este valor. Luego, si lo queremos a Fahrenheit, también hay otra fórmula, es el 9 dividido entre 5, que es 1.8, puede ser una constante acá. Lo multiplicamos por el valor de Fahrenheit que queremos obtener. En este caso, yo le puse el mismo este valor, 37.7. Y luego le sumo el 32 y tendría que estar dándonos más o menos el 100 grados. Estas son las conversiones en fórmulas. Si acaso ustedes no tuvieran la computadora o el teléfono cerca, se puede hacer de esta forma, para que la conozcan. Luego hay que recordarlo nuevamente que la temperatura se lee en Fahrenheit o Celsius. Y eso hay que hacerlo notar cuando lo escribimos. Tenemos que poner la letra C o F para que la persona
sepa de qué se trata, si es Fahrenheit o es Celsius. En los Estados Unidos, como lo dije, la escala que más se ocupa es la Fahrenheit y se usa en todas partes, en hospitales y clínicas ambulatorias, usan Fahrenheit, aunque, como todo en la vida, hay personas que usan las dos o ponen los dos valores, uno en paréntesis y el otro por fuera, para que tener los valores. Ahora, los valores de temperatura, aquí le puse rectal y oral, son muy exactos, la temperatura rectal, cuando se toma de forma según los criterios y protocolos, es muy exacta y hay que saber lo que va a estar un poquito arriba del valor de la lectura oral. Entonces, hay que restárselo. Puede ir aproximadamente 1 grado Fahrenheit o 0.6 Celsius por arriba, entonces hay que hacerlo. La temperatura axilar, igualmente, está por abajo de la lectura oral, entonces hay que aumentárselo. Y más o menos es un valor similar, 1 grado Fahrenheit o 0.6 Celsius. ¿Cómo hacemos para hacer las lecturas? Nos ayudamos de aparatos como son los termómetros. Tenemos termómetros como este, lo ven acá, son digitales. Este es individual, es un poquito más, no es más complejo, pero es más grande. Y algunos de ellos tienen cobertores acá, tienen como unas manguitas plásticas que se colocan. Puede estar usando múltiples veces el aparato, pero las manguitas se tienen que estar cambiando por paciente para no hacer una infección cruzada. Entonces, estas cosas son descartables, las que se ponen sobre este aparato y se pueden estar utilizando de forma individual. Hay que descartarlo por paciente, no hay que olvidar eso. Entonces nos va a dar una lectura como en esta pantalla acá, digital, y acá. También hay termómetros de mercurio, como probablemente algunos de ustedes lo conocen, que hay que sacudirlos y bajar el mercurio antes de colocarlo y el darle un tiempo prudente de 1 minuto o 2 minutos. Cada termómetro tiene su tiempo y hay que irse en base a la recomendación de quien hizo el producto. A veces ellos dicen 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos. Los digitales son un poquito más rápidos, algunos son de 15 segundos, 30 segundos. Los tipos de termómetros, entonces, hay digitales, hay unos que son timpánicos para el oído, desechables, que se pueden usar una vez y se desechan. Están también los termómetros rectales, son similares, pero tienen una, una punta un poquito más redondita. Y luego hay otros que se pueden usar en la que es la axila. Ahora, ¿de dónde el cuerpo, cómo hace para regular la temperatura? No hay que olvidar esto. El sitio en el cerebro es el hipotálamo. Es un área que es la que regula la temperatura en el cuerpo, el hipotálamo. Entonces, eso es muy importante. Muchas veces el control es central y es así como hay que conocerlo, el hipotálamo. Ahora vamos al otro signo vital, que es el pulso. Este también lo que nos refleja es el latido del corazón a distancia y la fuerza de la contracción del corazón hace que las arterias se expandan y puedan ser palpadas a distancia. Y es lo que el corazón está haciendo, es una pulsación y se palpa en sitios distantes, como puede ser la carótida, las arterias braquiales, las radiales, la femoral, en el pie, la pedis, la tibial posterior. Hay varios sitios donde se pueden palpar los pulsos. Entonces, con cada latido, el corazón, como dije, bombea sangre hacia la aorta y esta de manera sistémica la distribuye y ya se sienten los pulsos a distancia. El pulso tiene algunas características. Por ejemplo, uno es la frecuencia, por supuesto, cuántas veces por minuto. El otro es el ritmo, si es rítmico, en tiempo.
Eso lo vimos en el electrocardiograma, recuerdan, que hablamos de ritmo regular o irregular. Bueno, aquí se puede decir igual si el pulso es regular o irregular. También tiene volumen, si el pulso es débil, si el pulso es fuerte. Son características del pulso. Y usualmente el pulso se mide o se trata de medir en 1 minuto o 30 segundos y lo multiplico por 2. Y hay que hacer evaluación de eso. Ritmo, frecuencia, el volumen, como que es la fuerza. Hay algunos sitios, por ejemplo, en niños, se usa lo que es el pulso apical, que es la punta del corazón, en niños muy pequeños, infantes o pequeños. Entonces, en los adultos usamos más el pulso radial. Algunas irregularidades del corazón, ya lo habíamos dicho. Si es de lo que en el electrocardiograma dijimos los sinusales, que el pulso viene del seno SA, tenemos lo que es la bradicardia, la taquicardia, el arrest, dijimos eso, y las disritmias sinusales. Esos son cosas que se pueden también describir en lo que es el pulso. Sitios, acá lo muestro, está el pulso temporal, el pulso carotidio en esta foto, el braquial, es en la zona donde colocamos el esfigmomanómetro y el estetoscopio se pone en la zona de ante, en la fosa antecubital, pero es la braquial que viene en descenso. Luego está el pulso radial. Esos serían algunos sitios donde se pueden palpar. Hay más, por supuesto. Está el femoral y otros en los miembros inferiores. Se pueden usar. Luego, otro signo vital es la respiración. Entonces, la respiración, recuerden que son ciclos. Inspiración y expiración. Entonces, cada ciclo es una respiración. Entonces, acá está la definición de inspiración, que es meter aire hacia la parte de la caja torácica. Y hay mecanismos que pasan. La parte mecánica, fisiológica de la inspiración, que son las contracciones de los músculos, relajaciones de otros. Luego tenemos la expiración, que es la salida de aire de los pulmones hacia el exterior, hasta la atmósfera. Y la respiración es un proceso que incluye dos fases, una voluntaria e involuntaria. Básicamente lo que hacemos es mover oxígeno hacia adentro y cuando exhalamos sacamos carbon dioxide o dióxido de carbono hacia la atmósfera. Ahora, el ritmo respiratorio, usualmente ¿cómo lo contamos? Se cuentan las respiraciones en 30 segundos y podemos multiplicarlo por 2. Cualquier cosa que pase en 30 segundos, si son 8 por 2, 16, entonces ponemos 16 respiraciones por minuto. Eso hay que documentarlo. Luego viene, eso sería la frecuencia. Luego viene el ritmo. Podemos también verificar el ritmo, el patrón del ritmo, si la respiración es rítmica o es irregular. Otro parámetro que se ve en la respiración es qué tan profundo es, si es una respiración muy superficial o si es una respiración profunda, dependiendo de la cantidad de aire que se inhale y que se exhale. Eso es lo que le es las respiraciones. ¿Cómo lo contamos? Recordemos que los pacientes están siempre viéndonos cuando estamos haciendo estas cosas y ellos pueden tener algún tipo de alteración porque saben que los están viendo. Es un acto humano y cuando nos están viendo tratamos de modificar las cosas. Entonces, lo que se recomienda es tomar la respiración haciendo o pareciendo al paciente como que estamos tomándole el pulso radial, pero realmente le estamos observando lo que es el pecho, el tórax, cuánto respira en 30 segundos y les hacemos creer que le estamos viendo el pulso, pero ella probablemente de manera indirecta lo está observando cuántas veces él inhala, exhala. Si ustedes ven la mirada de este señor, está fija en ella y si él cree que le están dando el pulso, entonces va a actuar normal en esto, pero si él sabe que ella lo está viendo, entonces
hay que jugar con ese parámetro de la subconsciente. Ahora, el otro es la presión arterial. Entonces acá, la presión arterial, ¿qué es y por qué la tomamos? Básicamente, esta presión arterial refleja la presión de la sangre en las paredes de las arterias. Y esto tiene que ver con la contracción durante la sístole ventricular izquierda. Lo que está pasando en el ventrículo izquierdo y la sangre pasando hacia la aorta. Entonces, esta lectura se hace en milímetros de mercurio. Y esta es la abreviación que se utiliza. mmHg. Entonces se ponen los números anterior a estas abreviaciones, por ejemplo, 120/80 y luego mmHg. Que ustedes están diciendo milímetros de mercurio. Eso es. Entonces, ¿qué factores podrían afectar la presión arterial? Uno es el volumen. ¿Volumen de qué? De sangre. La cantidad de sangre en la arteria al momento de la toma de la presión. Otro es qué tanta resistencia periférica está poniendo el vaso al paso de la sangre. Es una relación que existe entre el lumen o el diámetro del vaso y la cantidad de sangre que pasas por él. Esa es lo que es la resistencia periférica. Y otra característica que podría afectarnos el valor es la elasticidad del vaso. O sea, el vaso tiene una capacidad siempre de expandirse, de estirarse, igualmente de contraerse. Entonces, esa capacidad de expandir y contraerse es lo que hace que haya un flujo continuo de sangre, pero algunas veces se pierde esa elasticidad del vaso y eso podría afectar, cuando el vaso se pone más rígido, afectar la presión arterial y su lectura. Entonces, ¿cómo hacemos la lectura de la presión arterial? ¿Cómo la captamos? Entonces, ya lo habíamos dicho que se ponen números y es un numerador y un denominador. O sea, el primero sería el numerador y este el denominador, que va en el fondo de esta dupla. En este caso aquí dice 130/80. 130 es el numerador y el 80 el denominador. Cada valor tiene un significado. Por ejemplo, la primera cantidad que vemos acá es la lectura o medida sistólica, que es la presión de la sangre contra la pared de la arteria, cuando el corazón ha finalizado de contraerse, o sea, ha finalizado la sístole. Esa sería la lectura sistólica. Y la diastólica es la presión de la sangre contra la arteria entre los latidos del corazón. Esos son los dos, sistólica y diastólica. Esta es una tabla, yo la he revisado reciente y casi, bueno, realmente no ha cambiado mayor cosa. Por eso no le hice ninguna modificación. Más o menos nos da los parámetros. Por ejemplo, la presión normal de un adulto, que podría ir de la edad de 18 años para arriba, dice que la sistólica tiene que ser de 119 o menos y la diastólica de 79 o menos. Eso sería la normal. Ya una prehipertensión sería de 120 hasta 139 la sistólica y la diastólica de 80 a 89. Luego tenemos presiones muy altas, que son aquellas que van de 140 hacia arriba, la sistólica. Y aquí usted le puede poner diferentes valores. Gente que tiene 180/120, 200. Cualquier cosa que vaya arriba es una presión arterial alta. Y la diastólica, cualquier cosa arriba de 90 también ya es una presión arterial alta. Son valores que nos dan diagnóstico y las podemos ponerles nombre, prehipertensión o presión alta o normales. Entonces, hablemos un poquito brevemente de la hipertensión antes de hablar de la hipotensión, que es la que viene. La hipertensión ya dijimos que afecta, yo lo dije la vez pasada en la clase, que es el asesino silencioso, afecta
millones de personas en los Estados Unidos y muchos no están con tratamiento. No son, y muchos, claro, por supuesto, están con tratamiento, pero he ahí la frase del silencioso, del asesino silencioso. La prevalencia por edades incrementa a medida nos hacemos de mayor edad, hay más prevalencia de la hipertensión y más frecuente en la parte étnica, lo que African Americans tendrían más frecuencia de tener hipertensión arterial. Factores de riesgo que podemos mencionar así de manera rápida, solo para la información de todos: cigarrillos, fumar cigarros, tener diabetes, tener hiperlipidemia, el colesterol, triglicéridos altos es un factor de riesgo. Ser hombre es un factor de riesgo. Estatus postmenopáusicos en mujeres, factor de riesgo. La obesidad, el estrés también es muy asociado a la hipertensión, el estrés en la vida. Ahí sí, independientemente del género. Y por supuesto, la historia familiar. Ahora, lo opuesto de la hipertensión es la hipotensión y esta es una medida normal, baja de presión, que puede estar asociada a un shock hipovolémico por bajo volumen de sangre circulante. También puede ser emocional, y aquí puse traumático porque podría ser el origen, la etiología, trauma, hemorragias, desórdenes del sistema nervioso central, donde se pierde el tono del vaso, puede ser otra causa de hipotensión. Entonces, valores por abajo de 90, 60 ya se consideran valores hipotensivos, de presión baja. Entonces, los tratamientos van acorde al diagnóstico. La hipotensión sería tratamiento por medicamentos, cambios en los estilos de vida, como alguna persona que tenga una enfermedad crónica desgastante, que aumente de peso, limitar la ingesta de alcohol, hay muchas cosas. Dejar de fumar, hacer ejercicios, todo eso. ¿Cómo la tomamos? Aquí están estos aparatos muy conocidos para todos ustedes, que es el esfigmomanómetro. Tenemos este que es portátil. Bueno, los dos son portátiles, pero esto ya está en un trip. Se puede movilizar con este aparatito de las llantas, de andarlo de cuarto en cuarto. Y este es más manual. Usted lo puede dar en la mano. Estos son aparatos que toman presión arterial. También tenemos otros que son como digitales, que los venden en CVS, Walmart, Rite Aid. Cualquier farmacia puede comprarse un aparato de presión arterial y hacerlo en su casa. Acá lo estoy mostrando. Tenemos este que es del dedo, este es digital, un sistema casero y este es de la muñeca. O sea, si ustedes ven, hay varios tipos de tensiómetros. Muñeca, este es del brazo, este es del sistema del dedo. Ahora, revisemos lo que es la medida antropométrica. Tenemos la altura, el peso, y con esos dos tenemos podemos calcular el BMI, que es el volumen de masa corporal. Vamos a ver que el peso, acá lo ven, hay que tratar que la persona tenga la menor cantidad de cosas que vayan a afectar. Aquí si usted ve esta foto, la señora está vestida, pero probablemente si es invierno, se ha quitado la jacket, todo lo que pueda hacer exceso de peso. No debe tener nada en los bolsillos, de preferencia. Retiró los zapatos y se toma el peso. Y también le están haciendo la otra medida topométrica, la altura, en esta foto. Aquí está la fórmula para hacer conversiones, por ejemplo, de kilogramos a pesos, a libras. Un kilo equivalente a 2.2 libras. Entonces, si alguien pesa 60 kilos, digamos, lo multiplica por 2.2 y ya tiene la conversión. Libras. Entonces lo multiplica por 2.2 y ya tiene.
Acá lo puse yo. Un paciente que pesa 68 kilos, multiplicado por este valor de 2.2 libras, eh, obtengo la información de 149.6 libras. Entonces, bien fácil. Kilos a libras, facilísimo hacerlo. Y acá está lo que es la conversión de libras a kilogramos. Aquí lo que se multiplica dice el número de libras por 0.45. Y acá está el ejemplo, 120 libras multiplicado por este valor y me obtengo el 54 kilos. O el 120 lo divido en 2.2. Me sale. Esas son las fórmulas para hacer conversiones. Ahora, este BMI muy famoso, índice de masa corporal, es uno de los valores que nos ayudan a determinar de manera bastante exacta si un adulto está en sobrepeso o no. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Se calcula dividiendo el peso de la persona en kilogramos. Si no está en kilogramos, hay que convertirlo a kilogramos. Y por su altura en metros cuadrados. Y ya obtenemos el valor. Hay una escala que se puede, si ustedes no la tienen, solamente lo meten a Google, BMI, y ya les va a salir una tabla visual, gráfica, donde pueden ver ustedes la altura, el peso y calcular a la persona en base a los dos parámetros esos, obtienen un BMI. ¿Qué información obtenemos? Número, por ejemplo, 24 o menos es considerado un peso ideal. 25 a 29.9 ya es sobrepeso. Hay personas que ni parecen que están de sobrepeso, pero salen arriba de 25 de BMI y ya se catalogan como sobrepeso. Luego tenemos valores por arriba de 30, ya también entran en el radar de que puede estar ya a un paso de convertirse en obesos. Entonces aquí lo pongo, dice, individuos en el rango de 25 a 34.9. Y ojo, acá se combina con otro parámetro, que es la circunferencia abdominal, que sería la talla de la cintura, que esté arriba de 40 pulgadas en los hombres y 35 en las mujeres, ya se consideran de alto riesgo para tener problemas de salud asociados al peso, a obesidad. ¿Cuáles son esos riesgos? Podemos tener la diabetes, presión alta y enfermedades del corazón. Y BMI por arriba de los 40 también nos indican que una persona es obesidad mórbida y esto incrementa el riesgo de la persona. Imagínense, en un 50 hasta 150% riesgo de muerte en el mediano plazo, mediano o largo plazo. Entonces, es muy importante hacer educación en los pacientes y hacerles saber de que el peso sí puede tener consecuencias que pongan en peligro la vida en el corto plazo muchas veces, si la persona aumenta de peso muy rápido, en cuestión de meses. Entonces, es bien importante hacer educación en salud. Entonces, también hay que hacer educación del paciente en cuanto a los signos vitales. Hay que hacer lo que se monitoreen de manera continua, que no olviden que los signos vitales son importantes, hay que estarlos monitoreando muchas veces en la casa. Si necesita asistencia, puede solicitarle en la clínica cerca de su domicilio o hacerlo con equipos caseros como los que ya vimos. Y hay que hacerle saber al paciente si entiende la necesidad de estarse revisando los signos vitales, por ejemplo, la presión arterial, el peso, en base a las recomendaciones del médico. Eso sería lo que les traía de signos vitales. Creo que traté de condensarles lo más que pude la parte de signos vitales y no entrar en muchos detalles porque son informaciones muy generales.
Entonces ahora Ok. voy a ver lo que es lo de HIPAA. ¿Tienen alguna pregunta Sí. sobre lo de los signos vitales? Antes de Sí, pasar en el a... caso de que haya preguntas, vamos a aprovechar ahí o alguna duda, alguna duda. ¿No tienen preguntas? Bueno, al final voy a hacer otras preguntas ya en el formato de preguntas y respuestas como lo hemos estado haciendo. Así que vamos a tener otra oportunidad de revisar estos datos. Ahora voy a hablarles de lo que es un poquito de la medicina y las leyes que aplican a la medicina. Entonces aquí cae esta frase muy escuchada, tal vez no frase, sino que es un acrónimo conocido como HIPAA. Y básicamente hay algunas cosas. Aquí les voy a tratar de hablar lo que usted necesita saber de HIPAA si es un medical assistant. No me voy muy a lo profundo porque básicamente es lo que el medical assistant necesita saber sobre HIPAA. Pero el HIPAA significa una ley o un act que tiene que ver con seguro médico, pero también tiene que ver con la información de salud. Entonces, el medical assistant debe de poner mucha atención a lo que es el HIPAA y tiene que entender también que el HIPAA no solamente es información de salud, sino que tiene que ver con la cobertura de los seguros médicos en los pacientes, el derecho del paciente a tener un seguro médico. También hay otro título, el título 2, tiene que ver con la información del paciente y cómo se maneja esa información. Así que esta ley está en todo Estados Unidos. ¿Qué efecto ha tenido esta HIPAA en la regla de la privacidad? Como ustedes ven, la HIPAA creó estándares nacionales que ayudan a proteger el récord médico de los individuos y otro personal y otra información de salud que tiene que ver con el individuo también, con la persona. Entonces, veamos cuáles son. Entonces, nuevamente, el HIPAA, ¿cuándo se empezó a hablar de HIPAA? Si ustedes ven, estamos hablando de más o menos 24 años que el HIPAA se puso de manera más estricta. En 1996 comenzó todo esto. Fue que se desarrolló y empezó a verse la confidencialidad de los récords médicos a un poquito más atención. Y todo tiene que ver que la computación empezó a usarse más. Las computadoras empezaron a usar más en las clínicas y entonces el HIPAA se puso más estricto, 1996. Entonces, hay dos títulos, título 1 y 2. Y como lo dije, el título 1, este tiene que ver con lo que es la parte de seguros, regula reformas a seguros, el 1. Y el título 2 es lo que regula la información médica. Son más que todo cosas administrativas, pero es ahí donde cae la información de médicos y consent y todo eso que se firma, a quién le pueden dar mi información de salud si yo enfermo grave, todo eso, es el título 2. Ahí donde está la, la razón de ser de estos dos títulos. Entonces, cuando vemos lo de HIPAA, podemos decir qué beneficios trajo la HIPAA al paciente y qué beneficios trajo la HIPAA a los proveedores. Uno de los beneficios del título 2 en HIPAA es que el paciente tiene más control sobre su récord médico. Eso es uno. También el paciente puede hacer, eh, por ejemplo, puede hacer decisiones informadas en cuanto a tratamientos médicos, procedimientos quirúrgicos y cómo se va a usar la información de ese procedimiento. Por ejemplo, alguien que decide tener una colonoscopía o algo, ¿cómo se puede usar esa información a futuro? También dio límites, fueron puestos límites al uso y cómo se hace pública, o tal vez no pública, sino que cómo se libera la información que vienen de récord de medicinas.
o procedimientos médicos. También ayuda a salvaguardar las informaciones que algunos proveedores de salud deben de proteger de manera estricta. Esa es otra forma. Ahora, veamos nuevamente el título 1, le dije que son cosas de salud. Y ustedes tal vez esto lo han oído, yo siento que mucha gente lo escucha en comerciales en la televisión, que dice, a mí no me dieron un seguro médico porque tenía demasiadas condiciones preexistentes y que eso me subió el costo de mi seguro, o algunos seguros no agarran pacientes como yo. Bueno, el HIPAA entonces en este título 1 hace eso. Limita el uso de condiciones preexistentes que previenen o van a poner límites a algunos pacientes o empleados de obtener un seguro o una cobertura de seguro de salud. O sea que más o menos podemos decir que previene la discriminación contra individuos que pueden tener una salud no muy buena, por así decirlo, no buena, una salud pobre. Ahora vamos a el título 2, ya lo dijimos, son implementaciones de estándares nacionales en cuanto a lo que es cómo se hacen las transacciones electrónicas usando códigos. Implementa también procedimientos de seguridad y privacidad. Vamos a ver, por ejemplo, qué son los derechos que el paciente tiene en base al HIPAA. El paciente, acá se los pongo. Dice, tiene derecho a tener acceso a su récord médico, a verlo, puede obtener copia de su información personal de salud. En algunos casos, algunas clínicas le podrían cobrar el costo de lo que es una fotocopia y usted tenga que pagar $5, $7. Algunas clínicas lo hacen, otras no, son sin costo. Pero usted puede solicitarlo y se lo van a dar. También le ayuda al paciente a restringir partes del récord médico que él no quiere que las personas sepan, o su familia no tenga acceso a los diagnósticos, al tratamiento, todo eso lo puede hacer. También otra cosa que el HIPAA le dio al paciente es el derecho que la clínica le dé cómo se maneja la información confidencial en esa clínica. Eso es otra cosa. También el paciente puede tener necesidad y solicita que su condición de paciente en tanto a la comunicación sea mantenida de forma confidencial. También puede decidir de qué manera requiere la información, si se la van a dar por teléfono, por manera electrónica, correo electrónico, o solamente personal, o por correo regular, que le llegue una carta, su información de salud. Entonces, esos son los derechos del paciente. Entonces, es lo que se conoce como la privacidad de la práctica. Si ustedes ven esta hojita que ustedes ven acá, yo la tomé del internet, puede ser de cualquier clínica. Cada clínica hace la suya, pero hace la suya en cuanto al formato, pero el contenido es igual. Todo esto que ven acá tiene que estar visible en un lugar de la clínica. Y también le tienen que dar una copia al paciente en la primera vez que llegue. No es que le van a estar dando todas las veces que llegue, la primera vez. Y en él tiene que incluir cómo se usa lo que se conoce como PHI, ya lo vamos a mencionar adelante. También tiene que conocerse los derechos, y aquí le ponen los derechos, tus derechos, dice, tus derechos. También cómo el proveedor cumple con lo pactado. También pone información de contactos, cómo puede contactar el paciente. Si tiene preguntas, cómo puede contactar la clínica. Eso también tiene que ser parte de esta hoja. Y las fechas. Hay algunas fechas que también aparecen, que tienen que decir la fecha de que es efectivo como contrato de pacientes, conociendo sus derechos y las prácticas de privacidad de la clínica. Entonces recordemos que
El paciente debe de recibir una copia de esto, de lo que se conoce como NPP. También el paciente podría rehusar a firmarlo. La firma significa que recibió una copia y que está enterado. Pero ¿qué pasa con un paciente que dice que yo no quiero firmar? Puede pasar. Entonces, si el paciente se rehúsa a firmarlo, entonces hay que documentarlo en el expediente y explicar que el paciente no lo quiso firmar, pero que se le entregó o se dio por enterado. La mayoría de pacientes van a firmarlo, o sea, no van a mostrar ningún tipo de rechazo y lo van a firmar. Siempre hay que explicar el documento al paciente, ya que imagínense toda esta cantidad de letras que hay acá y nadie va a firmar algo que de manera ciega y sin haberlo leído. Entonces, muchas veces hay que comprender eso y entenderlo de esa manera. Entonces, déjenme explicarle estas letras acá. PHI. Dice, ¿qué significa eso? Significa información de salud protegida. Y esta es la información que incluye cualquier información que me identifique a un paciente en particular. Y aquí, identificador más información de salud igual a PHI. Y esta, si ven acá, hay un candado acá. Dice que debe de protegerse lo más posible. ¿Y qué puede ser algo que me identifique a mí? Pues mi nombre completo y mis dos apellidos me identifican. Mi dirección, mi número de teléfono, mi seguro social, mi correo electrónico, mi número de récord médico me identifica. Si hay alguna medida biométrica que yo tenga, me identifica. Cualquier muestra de ADN, todo eso es protegido, información personal protegida. Fotografías, ya sean completas de mi rostro o de mi cuerpo, son PHI protegidas también. Entonces, cualquier código que me identifique, algún código o ID que sea propio, solo mío, también es protegido. Todo eso es PHI. Actualmente, por la rica comunicación electrónica que existe, ya sea por internet o por fax, todo eso, si ustedes ven acá, hay una como nube, cloud, y en muchos lugares mueven información de salud, médico primario, los hospitales, médicos especialistas, departamento de salud pública, ahora con lo del COVID, recibe información protegida, o sea, la información suya se mueve por todos lados. Centros comunitarios de salud, y aquí es un solo de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, todo esto. Hay intercambio de información de salud de muchos pacientes. Entonces, ¿cuáles son los derechos que el paciente tiene con esta información? El paciente tiene derecho a tener acceso a su información de salud, como lo dije anteriormente con lo de HIPAA. El dueño del récord es quien lo hace. Por ejemplo, el dueño del récord médico suyo es la clínica, pero es el paciente el dueño de la información que está en ese récord médico. Pero no hay que olvidarlo. La clínica es dueño de lo que se conoce como el récord, pero la información en ese récord es suya y solo suya. Entonces eso es un derecho y por lo cual usted tiene derecho a tener una copia de ese PHI si así lo quisiera. Como lo dije, puede tener un valor económico, una copia, un valor razonable, no exagerado, $5 o $3, dependiendo, para que le den la copia. Ah, ¿Cómo se protege esta información? Dijimos, bueno, los pacientes deben de estar seguros que la información está protegida. Por ejemplo, cualquier persona que tenga acceso a su información de salud debe ser una persona que tiene, por ejemplo, un password y acceso personas limitadas deben de tener acceso a las informaciones de salud. Si es una computadora donde se maneje, por ejemplo, ATINA, que son récord médicos, ATINA, hay muchos más. Entonces, ciertas personas tienen acceso a esa información y dependiendo del nivel del profesional, por ejemplo, un médico puede tener acceso al 100% del récord
Un medical assistant puede tener solo acceso al 40%, que incluye signos vitales y otras informaciones por ahí, pero no va a tener acceso a inscribir, por ejemplo, medicamentos. Eso sería, no estaría con acceso libre a un medical assistant, sino que estaría con restricción. Entonces, eso es cómo se protege la información en estos casos. Entonces, los récords médicos electrónicos, actualmente, lo que estamos viendo acá, dice, en muchos casos, se ven acá, muchos de los récords médicos que antes estaban en papel están siendo reemplazados por récords electrónicos. Pero esto no debe de hacer cambiar la protección de privacidad que aplica al papel. Es lo mismo, papel o electrónico, la misma protección hay que tener. Entonces, el récord electrónico de salud incluye casi lo mismo, la historia médica, las notas del doctor, los síntomas, diagnósticos, medicamentos de ese paciente, resultados del laboratorio, los signos vitales, las vacunas del niño, examen de diagnóstico, todo eso está en el récord médico, ya sea electrónico o de papel. Y como ustedes sabrán, se pueden compartir entre todos los que trabajan en la clínica, sean doctores, enfermeras, medical assistant, entre algunos hospitales, proveedores de salud pueden tener acceso y en algún momento, por cuestiones, propósitos autorizados, tener la capacidad de compartirse entre ellos. Claro, autorizados por la ley y por el paciente que autorizó previamente. Entonces, para mantenerlos seguros, en el caso de Medical Assistant, dice, debe de mantener, por ejemplo, las passwords que él usa limitadas a solo a él, no compartirlas con nadie y solo tener acceso a lo que él está autorizado a ver del PHI. Así que la mayoría de información que ustedes ven estos ATINA y todos estos, son informaciones que están encriptadas. Alguien de computadora les va a decir encriptado es como una manera de proteger cuando los datos se transmiten entre punto A a punto B. Y solamente pueden ser leídos si se desencripta al otro extremo. Pero ¿qué pasa si en algún momento de manera incidental? Incidental es que de forma accidental se libere algún tipo de información. Esta sería un uso secundario del PHI y puede pasar en algunos casos sin haberse autorizado. Por ejemplo, imagínense acá se ven estos dos hablando y ahí pueden venir otras personas. Aquí se ve esta persona con un estetoscopio, pero puede venir con otro paciente y ellos en voz alta están acá conversando y en el pasillo todo el mundo les escucha. Y esa es una manera incidental de compartir. ¿Qué puede ser otro ejemplo que yo les pueda dar? Por ejemplo, cuando hay conversación entre proveedores o vengan pacientes caminando que no tienen nada que ver con ellos dos, escuchan. Cuando yo firmo el sign in, entrando a la clínica, veo otros nombres ahí. Firmo despacio, pero estoy curioseando, leyendo otros nombres. Hay que tener siempre ese cuidado. Los pacientes están leyendo, hoy este día vino fulano, mira, ahí andaba aquel, que personas sin autorización caminan con equipos médicos y están oyendo, todo eso hay que tener mucho cuidado. Médicos hablando con pacientes en áreas semi privadas del hospital, también puede estar alguien escuchando y escuchando diagnósticos y tratamientos, hay que tener también cuidado con eso. En estaciones de enfermería, enfermeras, PA, nurse practitioners se ponen a hablar y escuchan también otras personas que van pasando, visitas, diagnósticos, tratamientos y nombres de pacientes. También en las farmacias pueden estar discutiendo con pacientes en el teléfono y otro paciente que está haciendo línea para ser atendido está escuchando y escucha nombres, escucha diagnósticos, tal vez no diagnósticos, pero medicamentos, todo eso. Entonces, estos serían como casos incidentales que se pueden escuchar. Entonces hay que ponerle atención y recordar
que, por ejemplo, los récords médicos deben de colocarse en lugares no accesibles a pacientes que pasen y vean nombres de otros pacientes. Esos pacientes que van caminando por los pasillos y ven un récord y tienen acceso a ver el nombre, a ver una dirección, un teléfono, eso hay que recordarlo, que hay que tener mucho cuidado. Entonces, en el caso del medical assistant, que están como front desk o llaman pacientes en el área de espera, se les pide que usen solamente el primer nombre de un paciente, que puedan decir Juan, y ya la persona, si hay uno, se va a parar ese Juan, pero si hay dos, ya se acerca el que ya se corrobora con el apellido, pero solamente puede llamar el primer nombre en la recepción antes de ser visto por el doctor. En cuanto a los datos de información con niños, pero antes de eso voy a hacer un paréntesis antes de entrar a lo de los niños. Por ejemplo, información que se puede discutir con amigos y familiares. Hay que recordar que las leyes de HIPAA permiten, por ejemplo, a padres que puedan ver récords de niños. En este caso, hasta acá tenemos al papá con su hija, tanto que la ley lo permita. En cuanto a amigos y familiares, solamente que el paciente previamente los ha autorizado a través de un consent cuando él llena su información de salud. Eso hay que recordarlo. Entonces, en la mayoría de casos, los papás son considerados como el representante, el guardian del niño y tiene acceso al récord médico del paciente. Pero en algunos casos ya no va a ser considerado representante de ese niño. Por ejemplo, menores que bajo la ley, por ejemplo, ya dicen emancipados. Entonces eso ya no se puede el padre tener acceso a ese récord. Menores que por orden de la corte o por la corte les asigna otra persona que no son los papás, por ejemplo, un guardian que no es el papá, entonces el papá ya no tiene acceso a esa información, sino el guardian que la corte autorizó. Así sería en cuanto a los menores. Entonces, eso sería lo que les traía de HIPAA para esta presentación. Si ustedes ven, no fui muy extremo para solamente ver la información que compete al medical assistant. Ok, profesor. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta,